El pequeño Lord de Frances Hodgson Burnett. Resumen. En el bullicioso barrio de Nueva York, el joven Cedric Errol crece con su madre, la amable y sencilla Viola Errol, en un modesto apartamento lleno de calidez y afecto. La narrativa cinematográfica de Burnett se centra en los pequeños detalles de la vida cotidiana, mostrando las risas del niño mientras juega con los vecinos, la luz del sol filtrándose por las ventanas y el contraste entre la humildad de su hogar y la riqueza que le espera en el futuro. Cada escena está impregnada de inocencia y ternura, con planos cerrados de los ojos curiosos de Cedric y sus gestos de sorpresa ante cada novedad del vecindario. El capítulo introduce al joven protagonista como un niño con un corazón noble, educado en la bondad y el respeto, aunque consciente de la pobreza que rodea su vida. La cámara cinematográfica se mueve suavemente a través del apartamento, captando los muebles sencillos, los libros desgastados y los juguetes hechos a mano, transmitiendo la modestia de su entorno. La relación con su madre se presenta con planos íntimos. Viola acaricia el cabello de Cedric mientras le lee un cuento, sus manos temblorosas por el esfuerzo de mantener la dignidad a pesar de las dificultades económicas. La historia se complica con la llegada de un mensajero que trae noticias extraordinarias. Cedric es el heredero de un título nobiliario inglés, perteneciente a su abuelo, el señor de Granby, un hombre severo y orgulloso que vive en su imponente mansión en Inglaterra. La noticia se presenta con dramatismo cinematográfico, planos de la carta, de las manos del mensajero temblorosas, del rostro asombrado de Viola y de la reacción contenida de Cedric. La mezcla de incredulidad, emoción y nerviosismo genera una tensión que atrapa al espectador desde el primer momento. La reacción de Cedric es particularmente conmovedora. Aunque emocionado por la perspectiva de viajar a Inglaterra y conocer a su abuelo, siente incertidumbre ante la idea de dejar a su madre y la vida que conoce. La narrativa cinematográfica utiliza planos medios y primeros planos para resaltar el conflicto interno del niño, su deseo de aventura y su apego a los afectos presentes. La luz natural que entra por la ventana simboliza la esperanza y la posibilidad de un futuro brillante, mientras que las sombras en las esquinas de la habitación representan el temor y la nostalgia por lo que dejará atrás. Viola, por su parte, se debate entre la alegría y la preocupación. La cámara se enfoca en sus manos temblorosas mientras guarda la carta, en sus ojos que buscan fuerza y decisión, y en su abrazo protector a Cedric, transmitiendo ternura, miedo y amor maternal. La narrativa cinematográfica subraya la valentía de Viola. Está dispuesta a apoyar a su hijo en su nuevo destino, a pesar de los temores por la rigidez de su abuelo y la diferencia entre la vida humilde que conocen y la riqueza aristocrática que los espera. El capítulo termina con la partida de Cedric hacia Inglaterra, acompañado por su madre, dejando atrás las calles polvorientas de Nueva York. La cámara se aleja mostrando la ciudad, los carruajes, el humo de las chimeneas y los niños jugando en los callejones, mientras Cedric observa con ojos brillantes, anticipando la nueva vida que está por comenzar. La narrativa cinematográfica establece así el contraste entre la inocencia de la niñez y la grandeza del mundo aristocrático al que se dirige, preparando el terreno para el desarrollo de la historia. La bondad y nobleza del protagonista, el amor incondicional de su madre, la emoción del cambio y la tensión entre humildad y riqueza. Cada detalle visual y cada gesto de los personajes refuerzan el tono cinematográfico, emocional y tierno que caracteriza la obra de Frances Hodgson Burnett. Tras semanas de viaje en barco, Cedric y su madre, Viola, llegan a Inglaterra. La narrativa cinematográfica de Burnett enfatiza la magnificencia del paisaje inglés y la imponente figura de la mansión de su abuelo, el señor de Granby, contrastando con la humildad del hogar neoyorquino. Planos amplios muestran los extensos campos verdes, los caminos serpenteantes flanqueados por árboles centenarios y la silueta de la mansión al fondo, sus torres y ventanas reflejando la luz del atardecer, simbolizando un mundo nuevo y desconocido que espera a Cedric. Al descender del carruaje, Cedric observa cada detalle con ojos asombrados, el pavimento de piedra, los jardines perfectamente cuidados, las fuentes y estatuas que adornan los patios. La narrativa cinematográfica se centra en primeros planos de sus gestos de sorpresa, sus manos extendidas tocando el aire fresco y su respiración contenida ante la magnificencia del entorno.
La cámara también se enfoca en Viola, cuyos ojos reflejan orgullo, pero también ansiedad por el trato que puedan recibir de su severo y orgulloso pariente. El primer encuentro con el abuelo es un momento cargado de tensión dramática. El señor de Granby es un hombre rígido, de gestos controlados y mirada penetrante, que observa a Cedric con mezcla de curiosidad y desaprobación. La narrativa cinematográfica emplea planos cerrados de su rostro, resaltando las arrugas, la severidad de sus cejas y la fría autoridad que impone. Chocan los mundos, la sencillez y ternura de Cedric frente a la disciplina y orgullo del abuelo. Cada gesto, cada respiración, es captado con precisión, mostrando el contraste entre la calidez de la inocencia y la frialdad del poder heredado. Viola presenta a su hijo con cuidado, subrayando su bondad y educación. La cámara sigue cada movimiento de Cedric, inclina la cabeza respetuosamente, sonríe con timidez y mantiene una postura recta pero natural. El abuelo observa, evaluando con una mirada crítica, y se produce un silencio cargado de expectación. La narrativa cinematográfica enfatiza la tensión con planos de detalles, el crujido de la alfombra bajo los pies de Cedric, la leve inclinación de la cabeza de Viola, el tic nervioso en la mano del señor de Granby. El abuelo finalmente rompe el silencio con un comentario severo, cuestionando la educación y los modales del niño. La reacción de Cedric es inmediata pero serena, responde con respeto, mostrando ingenio y honestidad, cualidades que sorprenden al patriarca. La narrativa cinematográfica utiliza planos medios y primeros planos alternados, captando la interacción de los personajes y el juego de emociones que atraviesa la habitación, la tensión, la curiosidad, la sorpresa y un atisbo de ternura que comienza a surgir en el corazón rígido del abuelo. A lo largo de los días siguientes, la vida en la mansión se revela como un mundo de contrastes, reglas estrictas, sirvientes atentos y jardines perfectos, frente a la inocencia y bondad natural de Cedric. La cámara recorre los pasillos largos y decorados, el comedor iluminado por candelabros y los patios exteriores con fuentes en movimiento. Cada escena resalta la magnitud del entorno y la capacidad del niño para adaptarse con gracia, generando simpatía tanto en el abuelo como en los sirvientes. El niño juega en los jardines al amanecer, mientras su abuelo lo observa desde una ventana, con expresión de curiosidad y ternura contenida. La luz suave ilumina los rostros, las hojas de los árboles y las flores, simbolizando la esperanza de reconciliación y la transformación que se avecina. La narrativa cinematográfica establece así un equilibrio entre el asombro infantil, la severidad inicial del abuelo y la promesa de un vínculo afectivo que crecerá con el tiempo. Los días transcurren en la mansión, y Cedric, con su inocencia y bondad natural, comienza a penetrar lentamente el rígido corazón del señor de Granby. La narrativa cinematográfica de Burnett resalta cada gesto, cada mirada y cada pequeña interacción que muestra cómo la ternura infantil puede transformar incluso al más severo de los personajes. La cámara se mueve entre los amplios salones, los largos corredores y los jardines cuidados, captando la grandeza de la mansión mientras enfatiza los pequeños detalles que definen la personalidad de Cedric, sus manos extendidas en gesto de ayuda, su risa franca y su interés genuino por las flores y animales del lugar. El abuelo, inicialmente distante y severo, comienza a observar al niño con creciente curiosidad. Cada acción de Cedric parece desafiar su estricta visión del mundo, ofrece su asiento a un sirviente anciano, comparte su comida con un animal herido y demuestra compasión hacia los trabajadores del jardín. La narrativa cinematográfica utiliza primeros planos para capturar la sorpresa y el escepticismo en el rostro del abuelo, mientras planos amplios muestran al niño interactuando con la naturaleza, transmitiendo inocencia y pureza. Una tarde, el abuelo decide invitar a Cedric a recorrer los terrenos más alejados de la propiedad. Caminan juntos entre senderos cubiertos de hojas otoñales, fuentes de mármol y estatuas clásicas. La cámara sigue sus pasos, alternando planos del rostro pensativo del abuelo y los ojos brillantes del niño, capturando la evolución de su vínculo. Cedric habla de sus sueños, de su amor por su madre y de su deseo de hacer felices a quienes lo rodean. La narrativa cinematográfica enfatiza la intimidad del momento mediante planos cercanos, la luz cálida del atardecer y los reflejos en el agua de las fuentes.
Durante la caminata, el abuelo comienza a relatar historias de su juventud, de los errores cometidos y de la rigidez que lo llevó a aislarse emocionalmente. La interacción se convierte en un intercambio de enseñanza y aprendizaje. Cedric escucha atentamente, sus ojos llenos de admiración y compasión, mientras el abuelo se permite mostrar vulnerabilidad por primera vez en mucho tiempo. La cámara alterna planos cerrados de sus rostros con planos amplios de los jardines, simbolizando la apertura emocional y el espacio seguro que crea la presencia del niño. El capítulo también introduce un momento de humor suave. Cedric, intentando imitar la postura y modales del abuelo, tropieza con un bordillo y cae entre hojas secas, causando una risa contenida y sincera en el patriarca. La narrativa cinematográfica capta el momento con planos rápidos, movimientos de cámara que siguen la caída y detalles de las hojas revoloteando alrededor del niño. Esta pequeña escena refleja cómo la ternura y la inocencia pueden suavizar incluso la rigidez más severa, mostrando un lado más humano y accesible del abuelo. A medida que el día termina, ambos regresan a la mansión con un silencio cómodo, interrumpido solo por los sonidos de la naturaleza y el crepitar de la chimenea al encenderse. La narrativa cinematográfica enfatiza la transición de la luz cálida del atardecer a las sombras suaves de la noche, creando una atmósfera de intimidad y reflexión. Cedric se acuesta temprano, mientras el abuelo permanece en su estudio, observando la silueta del niño desde la ventana, un gesto que simboliza la preocupación, el cariño naciente y la apertura de su corazón. El capítulo cierra con un plano poético, el abuelo solo en la penumbra de su despacho, rodeado de libros y recuerdos, mientras observa el jardín iluminado por la luz de la luna, donde Cedric juega con un cachorro. La narrativa cinematográfica resalta el contraste entre la soledad previa del patriarca y la esperanza que surge gracias a la presencia del niño. La bondad, la inocencia y la empatía tienen el poder de transformar incluso los corazones más endurecidos, estableciendo el tono para los desafíos y reconciliaciones que seguirán. Con el vínculo entre Cedric y su abuelo fortaleciéndose, la narrativa cinematográfica se centra en los desafíos que ponen a prueba la bondad del niño y la apertura emocional del señor de Granby. Un día, mientras pasean por la mansión, Cedric nota a los sirvientes más ancianos y fatigados realizando tareas extenuantes. La cámara se desplaza lentamente, captando la expresión de preocupación en el rostro del niño, mientras planos cercanos muestran sus manos inquietas y su mirada curiosa. Cada gesto transmite compasión, estableciendo un contraste visual con la rigidez que antes dominaba la mansión. Decidido a ayudar, Cedric sugiere pequeñas mejoras, reorganizar turnos de trabajo, ofrecer descanso y pequeñas recompensas a los sirvientes. La narrativa cinematográfica captura la sorpresa inicial del abuelo, su ceño se frunce, su postura rígida indica desaprobación, pero sus ojos reflejan interés. La interacción se desarrolla con planos alternados entre Cedric, hablando con confianza y respeto, y el abuelo, evaluando cada palabra. Cada detalle, desde la postura de los cuerpos hasta la posición de las manos, comunica la tensión y la posibilidad de transformación. La bondad de Cedric no se limita a los sirvientes. Durante una excursión al pueblo cercano, el niño observa a una familia humilde luchando con problemas de salud y necesidades básicas. La narrativa cinematográfica utiliza planos amplios para mostrar el entorno rural y planos cerrados para destacar las emociones en los rostros de los aldeanos. Cedric se acerca con naturalidad, ofreciendo palabras de consuelo, compartiendo alimentos y proponiendo soluciones simples, demostrando que la nobleza de corazón no depende de la riqueza material. El abuelo, inicialmente escéptico, sigue al niño en silencio, observando cada interacción. La cámara se enfoca en sus expresiones cambiantes, cejas arqueadas, labios apretados, ojos que comienzan a reflejar ternura y orgullo silencioso. Cada gesto de Cedric actúa como un catalizador emocional, mostrando cómo la inocencia y la empatía pueden derribar barreras construidas durante años de severidad y orgullo. La narrativa cinematográfica utiliza la luz natural para resaltar la calidez de las escenas, rayos de sol iluminan rostros sonrientes y manos extendidas, simbolizando esperanza y transformación. Durante la tarde, un incidente pone a prueba la paciencia y el juicio del abuelo. Un caballo del establo se escapa,
causando alarma entre los sirvientes y pánico en el patio. Cedric, sin perder la calma, ayuda a guiar al animal con cuidado, mostrando coraje y sensatez. La cámara se mueve rápidamente entre los planos, captando la acción, la tensión y la admiración silenciosa del abuelo. La escena combina dinamismo, suspenso ligero y humanidad, reforzando la imagen del niño como ejemplo de nobleza y prudencia. Al caer la noche, ambos regresan a la mansión. La narrativa cinematográfica enfatiza la transición del día al atardecer, luces cálidas se reflejan en las ventanas, sombras alargadas de los árboles se proyectan sobre los caminos, y los sirvientes descansan tranquilos, agradecidos por la atención de Cedric. La cámara muestra al abuelo observando desde su despacho, con expresión de satisfacción y ternura contenida, mientras el niño se acuesta, exhausto pero feliz por su día de bondad y acción. El capítulo culmina con un plano poético, Cedric dormido junto a la ventana abierta, el viento suave agitando las cortinas y la luz de la luna bañando su rostro sereno. El abuelo, sentado frente a su escritorio, contempla los documentos y recuerdos de su vida, reflexionando sobre cómo la presencia del niño ha comenzado a cambiar su perspectiva sobre la riqueza, la autoridad y la humanidad. La narrativa cinematográfica utiliza contrastes de luz y sombra para simbolizar la apertura de su corazón y la esperanza de reconciliación entre generaciones. La bondad innata de Cedric, la transformación de su abuelo y el poder de la empatía y la inocencia para superar la severidad, el orgullo y la rigidez de la vida aristocrática. Cada escena, cada gesto y cada expresión están diseñados para transmitir visualmente la emoción, la ternura y la lección moral que Frances Hodgson Burnett incorpora en la narrativa. La mansión se despierta con una luz cálida y brillante que anuncia un día especial. El señor de Granby ha decidido reconocer públicamente la bondad y nobleza de su nieto, Cedric Errol. La narrativa cinematográfica captura la magnificencia del amanecer. Planos amplios muestran jardines perfectamente cuidados, fuentes brillando con los primeros rayos del sol y banderas ondeando suavemente sobre las torres de la mansión. Cada detalle enfatiza la grandeza del entorno, contrastando con la sencillez y la humildad que el niño trae en su corazón. Cedric camina por los corredores, saludando a los sirvientes y a los trabajadores del jardín, quienes le sonríen con afecto. La cámara alterna planos cerrados de sus expresiones alegres con planos amplios que muestran la extensión de la propiedad, transmitiendo la armonía y respeto que el niño ha cultivado. La narrativa cinematográfica resalta cómo su ternura y honestidad han transformado la percepción de todos en la mansión, desde el personal hasta el propio abuelo, generando un ambiente de calidez y esperanza. El abuelo, vestido con su traje formal, observa desde la puerta principal mientras Cedric se acerca con paso firme y mirada serena. La tensión dramática es palpable, la cámara capta cada arruga, cada gesto de orgullo contenido y cada mirada cómplice entre Cedric y su madre, Viola, que lo acompaña con amor y orgullo silencioso. Cada plano enfatiza la emoción del momento, el contraste entre la severidad pasada del patriarca y la apertura afectuosa que ahora manifiesta. El acto central del capítulo es la proclamación del señor de Granby, anuncia ante todos los sirvientes, aldeanos y amigos que Cedric es ahora oficialmente su heredero, y que su bondad, compasión y respeto hacia los demás son cualidades que la familia siempre valorará por encima de la riqueza o la autoridad. La narrativa cinematográfica captura los aplausos, los gestos de sorpresa y la emoción en los ojos de todos los presentes. Planos cercanos de Cedric muestran una mezcla de humildad y alegría, mientras la cámara se mueve suavemente para captar la reacción de los trabajadores y aldeanos, que reflejan gratitud y admiración. A lo largo del día, la mansión se convierte en un lugar de celebración, banquetes al aire libre, música suave y risas de niños corriendo entre los jardines. La narrativa cinematográfica utiliza planos amplios y movimientos de cámara fluidos para mostrar la alegría colectiva, mientras planos cerrados capturan los pequeños gestos de cariño, Cedric ayudando a servir la comida, jugando con los niños del pueblo y compartiendo palabras amables con cada sirviente. Cada escena enfatiza la moral de la historia, la nobleza verdadera reside en el corazón, no en la riqueza o el título. En un momento íntimo, el abuelo lleva a Cedric a su despacho, rodeado de retratos familiares y recuerdos de generaciones pasadas.
La luz del sol entra por las grandes ventanas, iluminando suavemente sus rostros mientras el patriarca entrega un medallón familiar al niño, símbolo del legado y la continuidad de los valores de la familia. La cámara se enfoca en las manos entrelazadas, en los ojos brillantes de Cedric y en la emoción contenida del abuelo, transmitiendo la reconciliación final y la unión emocional entre generaciones. Cedric y Viola observan el atardecer desde los jardines, el cielo pintado de tonos dorados y anaranjados, mientras el abuelo los contempla desde la ventana del despacho, una leve sonrisa iluminando su rostro. La narrativa cinematográfica refuerza la idea de esperanza, amor y legado. La riqueza material es secundaria frente a la bondad, la compasión y la ternura, que han transformado la mansión y la vida de todos sus habitantes. Así, el pequeño Lord culmina en un mensaje de reconciliación, valores familiares y poder transformador de la inocencia y la bondad, dejando un legado que perdurará en la memoria de quienes han sido testigos de la historia. Cada escena y gesto visualiza la riqueza emocional de la obra, cerrando con un tono cinematográfico, emotivo y esperanzador. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.